Ok, creo que ya está. Bueno, voy a compartir ahora ventana. Acá está. Bueno, esta es la presentación que siempre trabajo previa al examen, o sea, de manera práctica, lo que es las primeras unidades en realidad las primeras unidades o el primer capítulo del trabajo práctico, en realidad el protocolo, ya no sé más protocolo, pero que tiene que ver justamente para que ustedes también puedan hacer. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta de lo que estamos haciendo ahora, de tipo de identificar tema, título, preguntas, variables, objetivos, redactar hipótesis, es como indirectamente hacer la, la estructura del protocolo. O sea, nosotros durante todo el año vamos a hacer eso con los casos, ¿verdad? Y los exámenes, por ejemplo, les puedo poner casitos, así como estos casitos que están aquí. Obviamente me baso mucho en artículos que están publicados, ya sea en español, inglés o lo que sea, pero siempre altero algo dentro del artículo para ver justamente si hay comprensión de los contenidos, si saben identificar características en la redacción, obviamente se involucra si está bien o si está mal, si es, por ejemplo, un problema soluble o no, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, como que voy más a lo práctico, ¿verdad? Porque generalmente creo que de años anteriores se daba mucho lo que era investigación y a nivel teórico, pero nunca se nos decía cómo se hace. Y lamentablemente investigación se aprende haciendo y nos vamos a equivocar, yo también me equivoco, no importa que tenga el título de maestría, o sea, hay cosas que son, vamos a decir, fuera de mi expertise, ¿verdad? Y sigo aprendiendo, ¿verdad? O sea, cosas que tienen que ver con análisis de bioestadística, ¿verdad? De lo que es estadística aplicada en salud, el hecho de trabajar con gente de médicos, tienen otra, sus variables son mucho más exactas, a veces trato de comprender justamente cómo ellos evalúan para poder verificar cómo se hacen los análisis de datos, el discutir de si se está interpretando bien los resultados, etcétera, etcétera. Y, o sea, mi fuerte más es aspectos, vamos a decir, cuantitativos, pero también la situación que nos hace pasar de estudiante de la facultad me están haciendo leer más aspectos que tienen que ver con investigación cualitativa y está súper bien, justamente porque uno se siente más familiarizado con algún enfoque u otro, ¿verdad? Eh, Ana, ¿te puedo poner como coanfitriona? ¿No está? Sí, profe, poneme nomás. Ah, bueno, bueno. Ayúdame, Estoy. porfa. Por favor. Así como para poder continuar. Ok, para que voy a subir esta notificación arriba y vamos a empezar. Bueno, yo le dije que los casos estaban seleccionados a propósito, porque estuve buscando justamente cosas que tienen que ver con el primer apartado de lo que es la estructura del protocolo, ¿verdad? Y generalmente aprendemos desde casos y también de analizar que fueron publicados en revistas indexadas, pero el punto es que, y quiero aclarar, ¿verdad? A veces las revistas tienen criterios para redactar los títulos. Cuando vemos la última unidad, que es elaboración de artículo de investigación, por ejemplo, nos piden entre 15 a 22 o 20 palabras que debe contener el título del trabajo. Y a veces hay personas que usan variables o muchas variables, ¿verdad? Que involucraría justamente poder sintetizar en la cantidad de texto que debe ocupar justamente dentro de lo que es el artículo. Entonces, estos artículos justamente también para darnos cuenta es de cómo investigan la gente de medicina y generalmente los chicos de los primeros años o los que están en grado, ¿verdad? Hacen más investigación relacionada a lo que es salud mental, ¿verdad? Y como ellos van a ver errores, por ejemplo, que tienen que ver con mediciones, por ejemplo, porque ellos no manejan psicometría, ¿me explico? O sea, los médicos cuando se forman no dan qué es un test, cuáles son las teorías, qué significa estandarización,
qué significa validez, qué significa confiabilidad, dan la definición, pero no dan a profundidad como nosotros tenemos como 4 años, mentira, 3 años de psicometría como materia, ¿verdad? Primera, el tercer curso como contenido básico de manejar definiciones y creo que una o dos teorías, o por lo menos el resto de la teoría, entender por lo menos en qué consiste. Y después en cuarto y quinto damos lo que es aplicación, ¿verdad? Es como los fundamentos en tercero y en cuarto y en quinto que es la aplicación de esas teorías que generalmente la mayoría de los test que dimos y ustedes también están dando en la facultad son basándose en la teoría clásica de los test, ¿verdad? Y existen otras teorías que justamente lo que se está tratando de hacer es ir formando gente para el manejo de la teoría como tal e incluso cambiar la forma de evaluar los constructos, o sea, las variables psicológicas, dependiendo de si se ajusta o no a la teoría que corresponde, que son las otras, la teoría de respuesta al ítem, entre otras cosas, ¿no? Y entonces van a notar que hay cuestiones en medición que pueden dificultar justamente la interpretación incluso de los resultados y van a notar que muchas veces la gente del área de salud los análisis de datos describen por ítem, cosa que nosotros sabemos que eh, no necesariamente nos da información más descriptiva acerca de lo que es la característica del grupo. O sea, generalmente un conjunto de ítems evalúan una dimensión y esa dimensión un constructo que es nuestra variable, ¿verdad? Dependiendo de si es un constructo unidimensional o si tiene varias dimensiones. Entonces, como los médicos son de, bueno, vemos enfermedades, o sea, los diagnósticos tienen signos, síntomas y evaluamos objetivamente mediante análisis clínico, no tienen la formación que nosotros tenemos. Entonces van a notar que por eso usé artículos de salud, porque la mayoría de lo que hacen justamente tienen conocimiento muy, muy básico, pero casi nada sobre medición. Bueno, este caso particular se van a dar cuenta que hay incoherencias entre el título, el objetivo, entre otros apartados, que nos ayuda a darnos cuenta de cómo debe ser la estructura del trabajo que pretendemos realizar, ¿verdad? Y también de que es importante el cómo se mide, ¿verdad? Para saber qué paradigma se está aplicando, qué enfoque de investigación es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, este trabajo, como yo tengo acceso a la plataforma de Psico, ¿verdad? Que les sugiero que se puedan registrar también, pueden acceder a artículos de revistas de alto impacto y también algunos que son de difícil acceso porque tienen costo. Eh, Me ayudó justamente a buscar cosas, como les mencioné, que tengan algunos errores, ¿verdad? La semana pasada vimos qué es un tema, qué es un título, cuáles son las características de una pregunta de investigación, qué son los objetivos y que existen dos tipos de objetivos y sus características, ¿verdad? Vamos a tocar indirectamente, porque ya dieron en segundo, hipótesis y variables, pero vamos a hacer una especie de pantallazo, ¿verdad? Para que vean cómo la teoría se aplica en lo que es la redacción del trabajo. Bueno, el título dice Ansiedad, depresión y calidad de vida en un grupo de médicos residentes de la Ciudad de México. Y una cosa que yo, bueno, siempre me cuestiono a la hora de analizar el caso es qué está midiendo la persona. Y tenemos que hay tres variables. Tenemos lo que es la ansiedad, la depresión y la calidad de vida. Nosotros eso tenemos que verificar si se aplican en los resultados y si se midieron con algún instrumento, ¿verdad? Tenemos otra característica de este título que es en quienes se evaluó que es la población y de dónde son esos individuos, ¿sí? Entonces, Profe, sí, te escucho. una pregunta con respecto al test justamente. Nosotros deberíamos mencionar ¿cómo decir esto? Cada test tiene su porcentaje de error, por así decir. Entonces, eso sería algo que nosotros tendríamos que tener en cuenta, algo que tendríamos que mencionar en la tesis, por así decir, en nuestra investigación. Bueno, eso es la parte del capítulo de diseño metodológico. En el capítulo de diseño metodológico hay un título que debemos completar que es Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Eh, Dentro de técnicas e instrumentos de recolección de datos, nosotros decimos si vamos a aplicar de manera individual o de manera colectiva el instrumento y después, posteriormente, describimos el instrumento como tal. Pero dentro de tu revisión de la literatura, o sea, dentro de tu búsqueda sobre el tema, vos vas a notar antecedentes y esos antecedentes dicen qué instrumentos utilizaron. Vas a ver su confiabilidad, vas a ver su validez, a veces ustedes saben que hay tres tipos de validez: validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio, ¿verdad? O sea, que puede ser concurrente o predictiva. Y esas son las evidencias de que, bueno, la validez de que el instrumento mide lo que pretende medir y la confiabilidad de que el instrumento es preciso, ¿verdad? Ahora, vos al revisar tus antecedentes vas a notar cuál es el instrumento que más se utiliza, porque vas a notar que la mayoría elige algún que otro instrumento. Muchas veces es por cuestiones de facilidad de corrección, otras veces es porque es corto, pero tenés que ver no solo eso a la hora de seleccionar el test, sino también la confiabilidad y también si tiene validez. Algo que yo noto muchísimo en los trabajos, bueno, antes, ¿verdad? En mi época de estudiante, es que la gente decía, el instrumento tiene validez y citaba quién dijo eso, ¿verdad? Pero en realidad, en la parte metodológica, uno tiene que decir qué tipo de validez tiene y citar, por ejemplo, en el caso del análisis factorial, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la ecuación que confirma el modelo teórico del instrumento. Análisis factorial confirmatorio, hay una ecuación. Entonces, uno tiene que poner la ecuación y citar de qué artículo menciona que el instrumento es validado en base a ese tipo de validez. Si hay otro tipo de validez, que es validez de contenido, citen la fuente y pueden colocar, por ejemplo, en el anexo, si es validez de contenido, la coherencia entre los jueces respecto a la evaluación de los ítems. Porque yo, bueno, para que no exista ese teléfono cortado que se tergiversa información. Famoso, uno va a la fuente principal y otra persona le cita, ¿verdad? Pero nosotros accedemos a la segunda o tercera fuente citando al autor principal. Entonces, siempre nosotros recomendamos ir a la esencia, o sea, a la fuente primaria del artículo que diga que tiene validez, como en el caso del trabajo que les mencioné. O sea, esta chica que presentó su trabajo de tesis, ¿verdad? Sobre utilizando test proyectivos, ¿verdad? Yo lo primero que hice es, bueno, me menciona que tiene validez y yo me fui a la fuente. Ella utilizó un libro, el libro de fuente secundaria, porque el libro le cita al artículo que evidencia que el test tiene validez. Entonces busqué la fuente principal y corroboré si realmente eso es cierto, porque puede ser que se tergiverse la información de las citas que ocurrieron, que son las fuentes secundarias, a la fuente primaria. O sea, puede haber una especie de teléfono cortado, a eso es lo que voy. O sea, alguien interpreta mal algo y a la hora de escribir tergiversa la información. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien hizo, sabemos que pueden, o sea, algunos test pueden tener validez aparente, pero se corrobora con validez de contenido justamente y de criterio. Pero, por ejemplo, en el caso de validez de criterio, tenemos que tener la correlación, ¿verdad? O sea, por lo menos ustedes pueden mencionar cuál es el nivel de correlación, o sea, el nivel de correlación y qué tipo de correlación existe, y obviamente que sea significativo confirma de que tiene validez, ¿verdad? Entre los instrumentos que se aplicaron concurrentemente, ¿verdad? Y si es validez predictiva, la regresión lineal, que es una ecuación también que confirma ese tipo de validez. O sea, cada cosa que se hace hay algo matemático que lo confirma y tiene que tener, bueno, en el caso de validez de contenido, usted, no, si todos usamos el mismo libro, creo que ustedes usaron el libro de Cohen, ¿verdad? En el índice de validez de contenido del Lauscher tiene un, vamos a decir, un coeficiente de evaluación que hacen los jueces de los ítems. Y esa es tu evidencia de si el ítem mide justamente el constructo que pretende medir, el coeficiente. En el caso de validez concurrente,
son las correlaciones, o sea, dependiendo de cómo se analizan las variables, se pueden haber coeficiente de correlación, entonces el coeficiente es tu evidencia de las respuestas, o sea, de las puntuaciones de los dos test, o sea, BDI, no, voy a cambiar, el IDARE y el VAI, ¿verdad? Que los dos test miden ansiedad, ¿verdad? El IDARE mide ansiedad, estado y rasgo, entonces uso ansiedad, estado, con el VAI que evalúa sintomatología relacionada a los trastornos de ansiedad. Entonces correlaciono los dos test que miden lo mismo y el coeficiente de correlación es mi evidencia de que hay validez concurrente. ¿Se entiende? Entonces, a famoso se suele reportar dentro de la parte metodológica y dice el instrumento tiene validez, pero no, a ver, uno puede interpretar, o la gente que no sabe psicometría, por ejemplo, cree que el tener confiabilidad significa tener validez, y no, ¿verdad? Entonces, vayan a la fuente principal, vean si hay correlaciones, si hay análisis que confirman que realmente tiene validez el instrumento, y se reporta eso en la parte de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo, si dice que tiene validez de constructo, pueden colocar, bueno, sabemos que el análisis factorial son dos tipos, el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial confirmatorio hay un conjunto, o sea, incluso hay un modelo que gráfico que habla de justamente la interacción de los factores en la medición del constructo, pero también hay una ecuación que es un chi cuadrado, o sea, los datos de un chi cuadrado que hablan de que ese modelo se aplica en la realidad, que ese gráfico, por ejemplo, relacionado al modelo teórico del constructo, tiene tantas dimensiones y tales ítems miden esa dimensión. Eso significa esa ecuación, que se grafica justamente, que se suele reportar en los artículos de instrumentos, ¿verdad? ¿Qué más? En el caso de validez concurrente, como le dije, pueden ser regresiones y existe una ecuación de regresión, eh, validez predictiva y validez concurrente, que pueden ser correlaciones, o sea, que esas son algunas pruebas estadísticas que confirman justamente que el instrumento mida lo que pretende medir, ¿verdad? Pero sí, ahora, cuando ustedes vean sus antecedentes, o sea, van a revisar varios artículos y verificar qué instrumento usa. Algunos artículos mencionan la confiabilidad que se obtuvo en el grupo evaluado, o si no, cita el manual o el artículo original de cuál es la confiabilidad que se obtuvo del instrumento, ¿verdad? Y les puede servir para tomar decisiones. O sea, sabemos que, por ejemplo, que un test, los parámetros siguen siendo los mismos, ¿verdad? O sea, hay bibliografías que dicen que tener confiabilidad de alfa de Cronbach de 0,70 para arriba, decimos que el instrumento es adecuado en la precisión de la medición del test, ¿verdad? Eso quiere decir que si le evaluamos en diferentes tiempos, los resultados van a ser similares y ustedes deciden, por ejemplo, de verificar si eligen un test que tienen 0,80 y otros test que tienen 0,75. O sea, ustedes deciden, porque de alguna forma también generalmente hay una parte que es la prueba piloto que nos ayuda a verificar si la interpretación de los ítems es adecuado, si no hay inconvenientes en rellenar bueno, responder al test, etcétera, etcétera, etcétera. Porque puede ocurrir también de que el manual nos refiera de que el instrumento es confiable, que es válido, pero aplicamos en nuestro contexto y no tenemos esos resultados. Me pasó, por ejemplo, una vez con un trabajo que hizo una compañera mía sobre trastorno de la conducta alimentaria y aplicó un test, ¿verdad? Y ese test tenía, o sea, teníamos el manual, teníamos todo, pero por ejemplo a la hora de hacer el análisis de datos, la confiabilidad daba 0,20 y cuando te da 0,20 en tu aplicación real, eso quiere decir que tenés que o cambiar de test o aplicar otra vez en otra población similar, porque no está siendo preciso el test a la hora de medir lo que estaba queriendo medir en el grupo, ¿verdad? Entonces, hay gente que por falta de ética lo que hace es, por ejemplo, no, que está mal, obviamente, no reportar esos datos. Igual, vamos a decir, publican o, ¿cómo se dice? Eh, Presentan sus trabajos, pero omitiendo datos importantes. Y eso no está bien. Así, si el instrumento, por ejemplo,
tiene todas las características para utilizar y en el grupo ustedes no eligen adolescente y está hecho para adolescentes, porque por eso es importante la ficha técnica del instrumento, porque te dice a quiénes le puedes aplicar, cuánto tiempo dura, y en ese grupo la confiabilidad es tanto y se obtuvo una validez de tal tipo y se reporta en el manual qué características tiene, ¿verdad? Entonces, si uno pretende, por ejemplo, aplicar en nuestro contexto, porque pasó en algunas circunstancias que el lenguaje, o sea, el hecho de que nosotros seamos bilingües y también lo que tiene que ver lamentablemente con la dificultad de la comprensión lectora, hace que muchas veces la confiabilidad que se refleja en Argentina, Chile, México, de un mismo instrumento, con los mismos ítems, sin ninguna alteración, sea diferente en nuestros contextos porque culturalmente tenemos algo que tiene que ver con el bilingüismo, ¿verdad? El yo para, ¿verdad? Y también lo que tiene que ver con comprensión lectora a la hora de responder. Entonces, son decisiones que se toman desde lo que es la revisión. O sea, ustedes van a ir explorando, viendo artículos, viendo manuales, porque sí, también manuales de evaluación psicológica, qué test se mencionan y cuál es los criterios de calidad. Y ustedes van a ir seleccionando en base, por ejemplo, la cantidad de ítems, si tienen acceso al test, van a leer si es simple y de interpretar, si es corto, y van a ver también los criterios que tienen que ver con su confiabilidad y validez para poder seleccionar el test. Pero como le dije, puede ocurrir que el test tenga confiabilidad y validez y se reportan artículos ya sea México, Argentina, Chile, Perú, etcétera. Colombia también hay algunos que están haciendo mucho investigaciones instrumentales, pero nosotros aplicamos en nuestro contexto a 100, 200 personas y no tenemos el mismo resultado en confiabilidad. Entonces, eso quiere decir una de dos, o aplicas a otra población, o sea, a una población similar, ya sea, por ejemplo, adultos jóvenes de universidades privadas, cambiar a universidades públicas y ver si los resultados se mantienen. Si se mantienen, quiere decir que tenéis que cambiar el test o de no cambiar la población, cambiar el test. Pero es como empezar de nuevo. Pero hay gente hay algo que se llama conducta responsable en investigación, que tiene que ver con ética en investigación, que es justamente a sincerarse a la hora de reportar resultados. Y uno de ellos es que si el instrumento no da confiable, por ejemplo, tenés que empezar de nuevo tu recolección de datos a un grupo similar o cambiar de test. Pero todo ese proceso se hace de lo que es la selección del tema, ¿verdad? De las revisiones de artículos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe. Ah, ok. Es que justamente me llamó nomás la atención porque pensé en el caso hipotético de que elija un tema que todavía no fue tocado o no fue trabajado, así, en, no, ver, ¿verdad?, hasta qué punto me va a servir, como decías vos, un test para la población, ¿verdad? Porque quizá no haya tanto otras personas que hayan investigado sobre el tema, entonces así como que quizá, Pero no sé si justamente, me... justamente la prueba piloto, que es esa aplicación del test que hacemos antes, o sea, durante la elaboración del protocolo, es como un análisis en eh, microambiental, por así decirlo, o sea, de manera chiquita, una investigación chiquita. La prueba piloto tiene varias funciones. Una de ellas es verificar la confiabilidad del instrumento, otra si hay, por ejemplo, y palabras que no son comprendidas del grupo, ¿verdad? Entonces, son decisiones que vos tomás en base a esa pequeña evaluación que haces entre 30 a 50 personas. Generalmente ayuda a verificar esos puntos. Porque si vos te das cuenta que con 30 y 50 personas ya no tiene confiabilidad, o muchas personas te dicen, mira, esta palabra no entiendo y tenés que describir y caracterizar, entonces la interpretación puede estar alterando eh, la respuesta que nosotros buscamos obtener del sujeto. Porque incluso los términos, vamos a decir, coloquiales de España o de México, pueden no ser interpretados de la misma forma que en nuestro contexto.
Por eso la adaptación cultural de los test es súper importante, porque no sé, o sea, a ver, no sé qué palabras puede ser. Por ejemplo, en el test que yo con mi compañero de trabajo de tesina, a nosotros la escala de los componentes básicos del amor de Yela, el autor hizo en español España, el instrumento, y posteriormente él nos dice, bueno, si ustedes quieren usar ese test, ya que Robert Stenberg no les dio permiso para usar el test, entonces usen, pero todo el artículo está en inglés y ustedes tienen que adaptar. Y nosotros pasamos por esa traducción, retraducción. eh, Tengo amigas que estaban estudiando inglés en ese tiempo en el ICE, y no solo en el ICE, sino que en el Instituto Superior de Lenguas, que fueron las personas que me ayudaron con la validación en cuanto a la interpretación y el mensaje original del test que se ha trasladado a nuestro contexto. También estuvo el profe José Britos, estuvo el autor principal, porque le mandamos a Carlos Yela también la traducción y retraducción del instrumento, e incluso a veces discutía con otros profesores para ver si, bueno, esto está bien, para que sea en base a la teoría planteada de ese autor, los ítems estén acorde a eso. Entonces, son cosas importantes, o sea, parece pero en realidad sí importa mucho a la hora de que interpreten de la forma en esencia que fue creado el modelo. O sea, la teoría, el modelo teórico o la teoría que se está planteando, ¿verdad? Porque el lenguaje sí es súper importante en la interpretación y lo que vos buscas que responda la persona en base a qué variable queremos medir. Y lo que les iba a decir es que justamente los antecedentes ayudan a eso, a ver cuál es la confiabilidad del instrumento. Muchas veces en discusión, o mejor dicho, en conclusiones, los investigadores dicen qué dificultades o limitaciones tiene el trabajo, y mucho que tiene que ver con la recolección de datos. Van a darse cuenta en ese apartado y van a decir, bueno, voy a usar este test o no voy a usar este test. O sea, van a tomar decisiones, pero para eso es importante justamente leer sobre el tema, para que se vayan empapando, por así decirlo, y saber fundamentar por qué eligieron ese instrumento y no otro. Me explico. Por ejemplo, resiliencia, hay varios instrumentos. Hay un test que tiene 90 ítems aproximadamente, y hay otro test que tiene 50. O sea, ¿por qué elegís el de 50 y no en el de 90 en base a las características que tiene el instrumento, por ejemplo? O sea, es una pregunta que se te puede hacer en defensa. No sé, se usa más, no sé, el BDI-2 para evaluar sintomatología de depresión y usas otro. Y tenés que familiarizarte con el test para saber responder esa pregunta, que es una buena pregunta de defensa. Y que sí, por eso no sé si los profesores el año pasado o este año le empieza a hacer indirectamente una ficha técnica del test. O sea, guarden, porque es una ayuda súper importante para, en el hipotético caso que usen algunos de los test que están dando durante su formación. Con quién se aplicó, cuáles los datos sociodemográficos de la muestra que se utilizó para la confiabilidad y validez, de dónde eran esas personas, el nivel académico, o sea, todo eso, todos esos datos son reflejados en la confiabilidad y validez que se obtuvo, porque representa ese grupo. ¿Me explico? Entonces, o sea, sí, es súper importante saber elegir, porque es una pregunta muy importante dentro del trabajo. Y si van a aplicar lo de las ecuaciones, también pues sabemos que, por ejemplo, en análisis factorial hay un análisis que tiene que ver con qué tanta varianza explica el modelo eh, que refleja justamente el instrumento, ¿verdad? O sea, famoso 70%, 80%, 60, 63%, o sea, ahí habla de justamente qué tanto esos ítems están evaluando el constructo como tal, y sabemos que, como siempre le digo y voy a decir, ¿verdad? No hay un instrumento perfecto. Siempre lo que hacemos en la vida real es complementar técnicas
para poder ser más objetivos a la hora de evaluar, ¿verdad? Y en la clínica, me refiero a la clínica, ¿verdad? Y justamente está bien que reporten esas informaciones del instrumento como tal, pero no decir, el test tiene validez, pero no sabemos qué tipo de validez ni qué, o sea, cuál es la ecuación o el parámetro o el coeficiente que dice que realmente tiene validez, que sí es necesario reportar. O sea, le digo porque a veces no se reporta. Bueno, antes, 2009, 2010, 2011, 2012, no se reportaba tanto. Decían, citaban más de que alguien dijo que tenía confiabilidad y validez en el artículo y no decía lo que evidenciaba que tenía validez. Y la cita principal, que es lo que suele pasar, ¿verdad? Bueno, y algo que es importante con esto que me preguntaron es, no sé si se acuerdan de los principios Max Mincom que dieron en segunda investigación. Hay un principio, o sea, el maximizar la varianza secundaria que tiene que ver con la validez interna, eh, controlar las variables extrañas que pueden sesgar información y minimizar lo que tiene que ver con la los errores aleatorios. Y los errores aleatorios, uno de los puntos claves es que el instrumento tenga los criterios mínimos para poder aplicarse al grupo que quieren evaluar. Entonces, si ustedes eligen instrumentos que cumplan con esos parámetros, ustedes están minimizando errores aleatorios. Que obviamente eso ni por más de que hagan un millón de análisis estadísticos o lo que sea, eso no se elimina del trabajo. O sea, por eso es importante elegir buenos instrumentos para poder justamente minimizar eso dentro del trabajo. Y hay dos cosas que tienen que ver con los errores aleatorios. El instrumento que elegimos y la selección de la muestra. O sea, la característica y la cantidad de selección de muestra. Bueno, entonces, eso no se elimina haciendo análisis estadístico, sino que ya es parte del trabajo. Si hay errores, es parte del trabajo, pero el elegir adecuadamente la muestra, la cantidad, es súper importante, como les mencioné también, y elegir adecuadamente el instrumento, minimizamos eso. Y eso es tema del segundo parcial, y es una buena pregunta que suelo hacer en los exámenes. Entonces, por eso les cuento, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema. Me fui al segundo parcial y ahora volví. Bueno, entonces, este caso es de ansiedad, depresión y calidad de vida en un grupo de médicos residentes de la Ciudad de México. Y si leemos el resumen, bueno, hay cosas que está todo mal, ¿verdad? Y está bien que nos demos cuenta que esté mal. Por ejemplo, dice, el objetivo era determinar los niveles de ansiedad y depresión en médicos residentes, así como la relación con su calidad de vida. Materiales y métodos, o sea, la metodología es un estudio observacional, ¿verdad? Eso quiere decir una investigación no experimental, descriptiva, transversal y prospectivo. En cuanto a lo prospectivo, refiere a que es algo que se evalúa a futuro, según lo que escribieron ellos. Después vamos a corregir. Se incluyeron 77 médicos residentes de las especialidades troncales de un hospital regional y de la especialidad de medicina familiar correspondiente a clínicas del primer nivel de atención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vamos a decir ISST. Muestra no probabilística, PAGIC no se seleccionó aleatoriamente los casos. Se aplicaron el inventario de Beck para ansiedad, o sea, el BAI, y depresión, o sea, el BDI-2, y las viñetas de Cobb-Wonka para calidad de vida, relacionada con la salud. Calidad de vida relacionada con la salud. Se utilizó el Kruskal-Wallis, que es una prueba estadística, para el análisis de la varianza de un factor, y coeficiente de correlación de Spearman. El nivel de significancia es de 0,05, así como el programa que se utilizó fue el SPSS en su versión 18. Y veamos los resultados. En 12 alumnos, o sea, 15,5% del total, se presentó algún grado o nivel de ansiedad y depresión. En calidad de vida, las dimensiones con menor promedio fue dolor entre todas las dimensiones, mientras que el más alto fue en sentimientos, en 2,51.
por ciento. Al relacionar ansiedad y depresión con calidad de vida, se obtuvo significancia estadística en la mayoría de las dimensiones. Conclusión. Es evidente que los dos trastornos de salud mental pueden producir efectos importantes sobre la calidad de vida relacionado con la salud, tal como se observó en el grupo de residentes estudiados. Pregunta, ¿cuál es el tema? En base a este resumen, ¿cuál es el tema? Depresión, ansiedad. Uh-huh. ¿Eso nomás? ¿Qué dice el público? Depresión y ansiedad, pero en médicos residentes. Uh-huh. Calidad de vida, o sea, la relación entre la ansiedad y la depresión de los médicos con la calidad de vida del... Espera. O sea, ¿cómo afecta su calidad de vida? Puede ser, profe. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué es un tema? Pues vamos ¿qué era el tema? El tema es una idea general que queremos investigar y el título es lo específico. O sea, ¿qué queremos saber del tema, en la población, de dónde? Especificando todo eso del qué queremos estudiar es el título. Me dijeron... Hola. Sería, por ejemplo, relación entre la depresión y ansiedad con la calidad de vida de los médicos residentes. ¿Qué eso es? El tema. El título, eso es, profe. Eso ya es título. En los temas no sería así más enfocado, ansiedad, depresión, en contraste con la calidad de vida, así nomás. Y en el título se especifica que se quiere saber los niveles y ¿Qué quieres saber? Exactamente, sí. El tema es lo general, que generalmente son nuestras variables y en algunas circunstancias se habla de la población, ¿verdad? Pero generalmente son las variables, que serían ansiedad, depresión y calidad de vida. Ese es el tema, la idea genérica. Ahora, el qué queremos saber y en quiénes, de dónde y cuándo, ¿verdad? Es el título. Entonces, y si notan, este título está recontra mal. Así. Sí, vamos a empezar a analizar. O sea, porque el título me da la impresión del que el trabajo es descriptivo. Y el trabajo no es descriptivo si vemos los resultados. Incluso dice que pruebas estadísticas se utilizaron. ¿Sí? Cuantitativo, ¿Sí? profe, ¿verdad? Enfoque cuantitativo, sí. Incluso, o sea, sería bueno que si tienen su hojita sí puedan anotar y escribir, porque sí es importante la toma de decisión, porque más o menos los exámenes suelo hacer así, busco un artículo y ustedes analizan y tienen un tiempo para poder resolver, ¿verdad? Incluso la esencia del trabajo es lo que primero tenemos que buscar, o sea, qué es lo que está estudiando el investigador, qué está midiendo. Y el resultado me refleja cuál es el título, cuál es el objetivo general y posiblemente cuál es la hipótesis que se tendría que tener en el trabajo. Pero eso no está en coherencia con el objetivo y tampoco está en coherencia con el título. O sea, por eso les decía que hay artículos que se publican en revistas que están en Elsevier que están mal. O sea, porque nosotros lo que tenemos que buscar es que exista esa coherencia lógica entre esos apartados. Entonces, bueno, tema, ansiedad, depresión y calidad de vida, y título. ¿Qué características tiene que tener el título? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué sería el tema? ¿Qué se quiere saber? ¿Verdad? Las dimensiones de la calidad de vida, profe. Espera un rato. Esa es una información importante, pero para un poquito más adelante, ¿verdad? El qué queremos saber, bueno, la variable, el qué queremos saber de la variable, la población y de dónde y cuándo son, de dónde se aplicarían los instrumentos y cuándo se aplicarían, que es la característica temporoespacial, ¿verdad? Entonces, acá hay dos cosas. Los resultados nos reflejan la descripción de la ansiedad y la depresión y nos reflejan la descripción de la calidad de vida, específicamente sus dimensiones. Y después nos habla de la correlación. Esos datos son nuestra forma de poder verificar cómo corregir el trabajo, ¿sí? Entonces, los datos de la descripción
pueden ser nuestros objetivos específicos. Porque hay algo que tiene que ver con qué nivel o alcance de investigación vamos a trabajar. Si va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, que son los tipos de nivel, alcance o objetivo de la investigación. ¿Cuál es la esencia? ¿Verdad? Y hay cosas que tienen que ver con criterios de calidad cuando la investigación es correlacional o si es explicativa o si es descriptiva. ¿Sí? O sea, hay puntos importantes que tenemos que tener en cuenta con, ¿cómo se dice? Les voy a hablar de, no sé si se acuerdan de los errores tipo 1 y tipo 2 en aceptar hipótesis que son falsas, ¿sí? Y eso nosotros tocamos en el segundo parcial. Entonces, un error que yo me di cuenta que yo también cometí en mi trabajo, ¿verdad? Y aprendí después, es que muchas veces nosotros hacemos un estudio descriptivo y después hacemos análisis de datos correlacionales, o sea, correlacionamos variables, comparamos grupos, etcétera, etcétera. Pero esos resultados de la comparación tienen mucho que ver con el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y también tiene que ver con la característica de la variable que queremos estudiar. Si queremos hacer comparaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta cuántas personas por grupo tenemos que seleccionar. Y yo le hablaba de los errores aleatorios recién, ¿verdad? Cuando hacemos correlaciones, tenemos que saber justamente cuál es, por eso es importante la prueba piloto también, como les decía, no solo para la confiabilidad de la interpretación, sino también para el cálculo del tamaño muestral, que, por ejemplo, para la correlación tenemos que saber cuál es el coeficiente de correlación entre las variables, para saber cuántas personas tendríamos que estudiar. Entonces, muchas veces, cuando hacemos estudios descriptivos, ¿verdad? Obviamente en los estudios descriptivos generalmente tienen que haber muchísima gente, o sea, el tamaño de muestra es un poquito mediano, grande, ¿verdad? Dependiendo de la variable, porque tiene que tratar de describir a la hora de seleccionar los casos, asemejarse lo más posible a la característica de la población. Recuerden que justamente el tamaño de la muestra también ayuda a verificar que obtengamos esos datos similares a la de la población. E incluso la selección de los casos nos ayuda a poder controlar variables extrañas. Acá en investigación, todo tiene que ver con todo. O sea, si en alguna parte nos equivocamos, sí o sí va a afectar en la parte de discusión o conclusiones. Entonces, nosotros vemos que tenemos descripciones de las variables y tenemos una correlación. Entonces, tenemos que decidirnos si el trabajo va a ser justamente descriptivo o correlacional, porque el diseño me dice que es descriptivo. La pregunta es si 77 médicos son representativos a todos los residentes de esa institución. Y nosotros sabemos que muchas veces, bueno, en el hospital donde yo estoy, por ejemplo, hay más de 500 residentes y 77 son realmente representativos y no. Más otra vez que usaron un muestreo no probabilístico, ¿sí? Entonces, aparte de la cantidad y cómo se seleccionó los casos, nos ayuda a verificar que, bueno, pasemos al siguiente punto de si la correlación es un nivel superior a la descripción, ¿sí? Y de alguna forma, y por los resultados, y también por el objetivo, y especialmente por los resultados en esencia, podemos optar que el título sea correlacional, la pregunta de investigación indique correlación, el objetivo general indique correlación, para que coincida con los resultados, ¿sí? Y que los objetivos específicos sean descriptivos, que es lo que estas personas hicieron. Por eso les decía, los artículos que yo les pasé son cosas que hay cosas que están mal, ¿verdad? Pero uno tiene que saber defender, independientemente de que esté mal el trabajo. Hay cosas, no digo mal, pero hay errores, vamos a decir, limitaciones metodológicas en cuanto a sus resultados, ¿verdad? Que uno tiene que saber defender a pesar de haberlo presentado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo principal es que el título no coincide con el objetivo y tampoco coincide con el diseño metodológico, con los resultados que se obtuvieron. ¿Me entienden hasta acá, verdad? Están conmigo, me siguen. Sí, profe. Ok, Más o menos, profe. más o menos. Entonces voy a escribir en un Word para que medio me entiendan, porque cuando se escribe creo que es mejor.
creo que tenía resuelto, pero bueno, caso 1. Voy a compartir pantalla. De 2 segundos. No les encuentro. Acá, ya les encuentro. Ahí está. Compartir. Soy de arriba. Y ahí está. Bueno, caso 1. Bueno, tenemos tema, ¿verdad? Ya haciendo una lectura comprensiva del resumen, y por eso les puse el link del artículo para que vean también. Tenemos como tema ansiedad, depresión y calidad de vida. Calidad de vida e incluso en salud, para ser más específicos. Ok. Tema. Título. Hay dos formas de corregir este trabajo. O hacemos que el trabajo sea netamente descriptivo y eliminamos la correlación, o hacemos que el trabajo sea correlacional por los datos que se obtuvieron. Entonces, tema, título, objetivo general y objetivos específicos. Y algo que vamos a ver también es, bueno, ya sabemos, variables, hipótesis, y podemos corregir incluso el diseño, ¿no? Porque ya sabemos que está mal. ¿Bueno? Porque si el diseño, como ellos pusieron, descriptivo, en realidad hay errores, o sea, sesgos, podrían haber errores de tipo 2 por la correlación que se hizo. Porque como les decía, para hacer una correlación uno tiene que tener en cuenta el tamaño de la muestra, la característica de la variable, ¿verdad? Y la forma en que se seleccionan los casos. Por eso generalmente les van a pedir cuál es el tamaño de la muestra como mínimo que tienen que evaluar. Porque muchas veces la cantidad de personas que son evaluadas y a la hora de aplicar el cálculo en un software, o sea, la prueba estadística, puede aceptar hipótesis que son falsas. Por eso es importante alcanzar como mínimo el tamaño de la muestra. Y para alcanzar como mínimo el tamaño muestral existen fórmulas. Hay fórmulas para estudio descriptivo, hay fórmulas para correlación, hay fórmulas para comparación de grupo, hay fórmulas para estudio de casos y controles, hay fórmulas para estudios experimentales, etcétera, etcétera. O sea, para todo hay fórmula. Entonces, de alguna manera tenemos que tener en cuenta eso y de para qué es, ¿verdad? Ahora, como yo le decía anteriormente, en psicología, o sea, generalmente vemos que entre 200, 300 o 500 personas ya se cumplen lo que tiene que ver con la teoría del límite central, que es justamente en aproximar los datos que obtenemos de una muestra a la población. Con algunos sesgos que ya sabemos que tiene que ver con cómo seleccionamos la muestra. Si es aleatorio la selección de los casos, controlamos más variables extrañas, pero si hacemos por muestreos no probabilísticos, hay algunos sesgos por selección. Entonces, todo es importante, cómo seleccionamos el instrumento, qué pruebas estadísticas seleccionamos para hacer el análisis, qué instrumentos utilizamos, o sea, todo tiene que ver con la calidad de datos que nosotros podemos obtener. Y como ya saben, bueno, sabemos que estos test son confiables y válidos, entonces algunos errores aleatorios se controlan, pero en base al tamaño de la muestra, no. ¿Sí? O sea, es una limitación que tiene este resultado, o sea, este artículo como tal. Entonces, el objetivo me dice, ¿verdad? Determinar los niveles de ansiedad y depresión en médicos residentes, así como la relación con su calidad de vida. Y hay un error que se comete en este tipo de objetivo. Acá hay dos verbos y en realidad un solo verbo en infinitivo tendría que haber. O querés describir o querés relacionar. No pueden haber dos verbos. Acá hay dos metas en uno y está mal. O sea, lo descriptivo puede ser la descripción de las dimensiones de la calidad de vida en salud, y depresión y ansiedad pueden ser objetivos específicos. Y la correlación puede ser el objetivo general. Por eso, primero lo que hicimos es identificar qué se está midiendo. Llegamos a leer todo el resumen para saber cómo se hizo, ¿verdad? Y el cómo se hizo nos da información de cómo podemos corregir. Entonces vamos al siguiente. ¿Alguien escribió algo? O si quiere decir, puede ser, no hay problema.
Profe, Sí. en ese caso, dependiendo del resultado de la investigación, si es que no concuerda con el título, no conviene más cambiar el título o buscar un título que le vaya a la investigación. Y eso estamos haciendo. O sea, que coincida el tema, el título, el objetivo Con el- a los resultados. Porque los resultados reflejan, recuerden que los resultados son las metas que uno quiere alcanzar, qué conocimiento quiere adquirir del trabajo de campo, ¿verdad? Y como Sí. le dije, el objetivo general debe estar en coherencia a la pregunta de investigación y al título del trabajo. Y así también a la hipótesis y al diseño. Profe, y en este caso se tiene que ampliar la muestra. Es una limitación. Una limitación es que tienen pocos casos. Y o sea, una recomendación que ellos tendrían que decir en sus conclusiones es replicar el estudio con un tamaño de muestra más grande para verificar si la correlación es esa o, o llegan a resultados contrarios a lo que ellos obtuvieron. Porque es verificar. ¿Me explico? O sea, una limitación es el tamaño. Porque no sabemos si ellos aplicaron ¿cómo se dice? El cálculo del tamaño muestral para estudios justamente descriptivos, mejor dicho, estudios correlacionales en este caso. Porque el título me indica descripción, el objetivo me indica dos cosas y los resultados, ¿verdad? Como que al final, ¿qué hiciste, verdad? Si por ahí ustedes optan por un estudio descriptivo y hacen comparaciones y correlaciones, sepan que ustedes van a decidir a la hora de calcular el tamaño de la muestra, ¿verdad? O sea, aplicar la fórmula de si va a ser para estudios descriptivos o si va a ser para estudios correlacionales. Y eso tiene que ver con errores aleatorios. Si el tamaño de la muestra, por ejemplo, son 50 y hacen descripción y después hacen una correlación, puede ser que esa correlación sea con conclusiones falsas debido a la cantidad de casos que se evaluaron. Entonces, lo que suelen hacer muchos es hacer cálculo del tamaño muestral para estudios descriptivos y cálculo del tamaño muestral para estudios correlacionales. Y eligen el tamaño mayor, el que le englobe a los dos tipos de estudios, ¿verdad? Para evitar justamente minimizar errores aleatorios, que tiene que ver con la cantidad de casos que se evalúa, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Para que se den cuenta que todo es importante, porque a veces hacemos por hacer nomás, pero no pensamos cuál es la calidad de la información que obtenemos y cuáles son las limitaciones. Y todos los trabajos de investigación tienen limitaciones, no hay ni uno que sea perfecto, porque es imposible controlar todas las variables, pero es literal imposible, ¿verdad? Entonces, como para tener en cuenta también en el caso, ¿verdad? Bueno, el objetivo general decía, y parto del tema del objetivo general, porque nosotros coincidimos con el objetivo y el resto ya viene, vamos a decir, por efecto dominó, ¿verdad? El objetivo dice determinar los niveles de ansiedad y depresión, ¿sí? En médicos residentes, así como la relación con su calidad de vida. Bueno, ok, entonces vamos a elegir bien y después el resto ya viene más fácil. El que queremos saber en esencia, obviamente ya sabemos que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque hay dos verbos, el de la descripción y la correlación. Tiene que ser un objetivo más, ¿sí? Y recuerden que una actividad propia de la investigación no puede ser utilizar un verbo en infinitivo, como investigar, conocer, entrevistar. O sea, son actividades propias que se hacen dentro del proceso de investigación. Entonces, nuestra idea principal es que vemos que en el caso lo que se hizo fue correlación. Podemos, por ejemplo, decir establecer, ¿verdad? Establecer la relación entre, ¿por qué no voy a poner niveles de ansiedad y depresión? Porque ellos utilizaron la prueba estadística que es Kruskal-Wallis. La prueba estadística de Kruskal-Wallis se aplican con variables numéricas. Entonces, omito niveles, entonces digo, establece la relación entre
ansiedad, depresión y capacidad de depresión con la calidad de vida en salud en médicos residentes del instituto, creo que era así, de la Ciudad de México, creo que eran de México, en el año, no me acuerdo en qué año se hizo el trabajo, 2014, como probablemente entre el 2014 2013 se hizo el trabajo, ¿ok? En el año 2000, vamos a poner 2014, ok, bueno, entonces sabemos ya que está mal. Y ahora, ¿por qué esto está bien? Y ya se van a dar cuenta que ya se puede hacer la hipótesis, ya se puede hacer la pregunta de investigación, ya se puede hacer el título. Una de las partes, ya sea el título, la pregunta o el objetivo general, ya está en concreto de qué es lo que se hizo, el resto ya viene por efecto dominó, ¿sí? Entonces, establece la relación entre ansiedad, depresión, con la calidad de vida en salud en médicos residentes del Instituto Superior bla, 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 de la Ciudad de México, México lleva acento, en el año 2014. Bueno, el título, bueno, el objetivo está bien porque hay un verbo en infinitivo. Recordemos que los objetivos deben reflejar el resultado de la investigación. Tiene que estar las variables que deben ser posible medirse, ¿sí? Posible medirse. Me dice la población, o sea, en quiénes se evaluó, de dónde son ellos y cuándo se hizo la recolección de datos. Entonces, tiene todo. Incluso el título ya podemos tener, ¿verdad? Porque va a ser el título. ¿Qué criterios tenía que tener el título? El título tenía que tener, y vamos a ir a la diapositiva porque abrí Curie hace rato, que acá, brinqué, título. ¿Dónde está mi título? Título. Tiene que tener el tema, que son las variables, tiene que especificar qué es lo que quiere buscar, o sea, qué es la correlación, debe especificar de dónde son, en dónde se va a hacer, que es en la Ciudad de México, de un instituto, y justamente cuándo se va a realizar. Y obviamente en quiénes, que es la población. Entonces, estos criterios yo verifico si se cumplen si yo les pido redactar o si yo les pongo un título o algo, ustedes deben verificar si se cumplen esos criterios a la hora de redactar, ¿sí? Entonces tenemos el qué, que sería el tema, qué queremos saber del qué, ¿verdad? De la variable, ¿verdad? En quiénes, dónde y cuándo, ¿sí? Entonces tenemos relación entre ansiedad y depresión con la calidad de vida en salud en médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2014. La pregunta de investigación es una oración interrogativa que tiene que tener la relación entre las variables, debe ser puesta a prueba, debe tener la población, lo temporal y lo espacial. Entonces agregamos cuál. ¿Me podría ser, profe? ¿Existe relación significativa entre ansiedad y depresión con calidad de vida en calidad de vida en la salud de médicos residentes de Sí, podría ser también. Profe, Uh-huh. y en el objetivo general que no se puede limitar un poco más el término calidad de vida y poner calidad de vida emocional, porque el calidad de vida pues muy general. Lo que pasa es que esperen que te muestro. Acá. Es que acá habla de que se utilizó, acá está, calidad de vida relacionada con la salud, dicen. O sea, el instrumento mide eso. Sí, ya con la salud es Uh-huh. en general, salud en general. Uh-huh. Exactamente.
Por eso usé el término eso. Bueno, existe relación entre, ¿verdad? Ansiedad y depresión con la calidad de vida. Voy a poner en salud, voy a poner relacionada entonces. La salud. Bueno, existe relación entre ansiedad y depresión con la calidad de vida porque esas dos variables se relacionaban con la calidad de vida. Porque si decimos existe relación entre ansiedad, depresión y calidad de vida, es como que entre todos se correlacionaron. Acá especifica que ansiedad y depresión se correlacionó con la calidad de vida. ¿Sí? Relacionada con la salud, el médico residente de un instituto de la Ciudad de México en el año 2014. Entonces, ya sabemos por qué el objetivo general. Bueno, voy a agregar esto que mencionaron recién, relacionado con la salud. Relación. Profe, Sí, y no está de más ese, ve que dice existe relación, después dice relacionado otra vez. No puede usarse un sinónimo. es que no sé si el constructo, o sea, yo sé que el test mide eso, y así mismo mide. O sea, se llama calidad de vida relacionada a salud. Por eso yo quería poner cuál es la relación entre. Entiendo. Y obviamente, les cuento, yo tenía alumnos brasileros y los alumnos brasileros se olvidan de poner el signo de interrogación. En el hipotético caso que le haga escribir, no se olviden el signo de interrogación porque si no está mal, ¿verdad? Entonces, criterios según Kerlinger, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Tienen que estar las variables, ¿sí? Relación entre las variables. Tiene que estar la población, en dónde y cuándo se va a realizar, y debe ser posible poner a prueba la pregunta, ¿sí? Entonces, está en oración interrogativa, me dice qué es lo que yo quiero saber de las variables, ¿verdad? Me dicen las variables que se utilizan, ¿sí? En quiénes, mi población, de dónde son y cuándo se hizo el trabajo de campo. Ahí sí coincide con lo que se hizo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Porque esta es la esencia del trabajo. Acá alguien se equivoca y el resto, o sea, obviamente la hipótesis puede estar mal, el diseño puede estar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Hay alguna duda? Así, no sé si... Creo que no, profe. Ok, súper. Sí, te escucho. ¿Puedes repetir qué criterio tenemos que tener en cuenta para la pregunta investigativa? La pregunta de investigación. Ok. Vamos a ponerle acá. Pregunta de investigación. Criterios. Según nuestro amigo KP Kerlinger, tiene que estar expresada la relación entre las variables, o sea, están las variables que se van a estudiar. La oración debe ser interrogativa, redactada de manera clara, sin ambigüedades, o sea, no debe ser confuso, no, ¿verdad? Debe ser posible llevar a prueba, o sea, debe ser factible hacer eso, ¿verdad? O sea, debe ser una pregunta soluble y debe tener en dónde, cuándo y la población que se va a estudiar. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué más podemos corregir del trabajo que se publicó? ¿O qué otras cosas podemos hacer? Creo que nos pregunta otras cosas que nos dice el ejercitario. ¿Qué más pregunta? Voy a ver. Permiso. Dice, bueno, ya sabemos cuál es el tema, que el título estaba mal y por qué. La pregunta de investigación hicimos ahora teniendo en cuenta los criterios. Sabemos que está mal el objetivo general e incluso podemos redactar objetivos específicos en base a los resultados. Ya sabemos cuáles son las variables, después le voy a preguntar qué tipos son, si es que se acuerdan, y también podríamos redactar la hipótesis. Una hipótesis, me adelantamos un chiqui. Una hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. ¿Cuál podría ser la respuesta tentativa a esta pregunta? Y puede ser si existe relación, ¿Cuántos tipos de hipótesis existen?
¿Y Tres. cuáles son? 3. Hipótesis. No me acuerdo ahora mismo los nombres, solamente hipótesis nula. Alternativa, nula y la otra no recuerdo. Hipótesis nula. Eso significa que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, eso quiere decir todas las variables no tienen relación, no hay diferencia, etcétera, hasta que demostremos con nuestros resultados de que sea lo contrario, que es lo contrario sería en investigación en salud, vos sabés que solamente nos ponen hipótesis nula e hipótesis alternativa, porque la hipótesis alternativa ellos los dividen en de una cola o de dos colas dependiendo de cómo se hace el trabajo, ¿sí? Pero nosotros, si nos basamos en el libro de Hernández Sampieri, tenemos la hipótesis de investigación, que es la hipótesis de trabajo, ¿verdad? Hipótesis de investigación. Investigación e hipótesis alternativa. Algo que yo les puedo contar de esto podemos hacer, o sea, yo puedo complicar más el asunto como para que se den cuenta que se puede quitar muchísimo jugo de un casito, ¿verdad? Para lo que son examen parcial e incluso final. Si yo pusiese como hipótesis a mayor ansiedad y depresión, menor calidad de vida, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser la pregunta? Sí. ¿Verdad? Mayor ansiedad y depresión. La pregunta no podría ser, ¿existe relación entre depresión y ansiedad y los niveles de calidad de vida? O para que tenga sentido eso de a mayor tal cosa, menor tal cosa. No. No. Espérame un ratito y te voy a decir por qué. A mayor nivel de ansiedad y depresión, menor calidad de vida. Vamos a copiar y pegar. Supongamos que en un examen yo les ponga solamente esto, ¿verdad? Como hipótesis de investigación. Obviamente la pregunta debe coincidir a lo que se busca, el objetivo debe coincidir con lo que se busca, ¿verdad? Indirectamente lo que yo estoy diciendo es que se usaron variables numéricas, ¿verdad? Para relacionar con la puntuación total obtenida en calidad de vida. Pero es una hipótesis unilateral que va describe uno de los polos de la campana de Gauss. Si alguien es mayor o si algo es menor a, ¿sí? Este objetivo y esta pregunta de investigación son bilaterales. Entonces quiere decir que la hipótesis de investigación tiene que ser redactado de manera bilateral, indicar de manera general si existe o no existe relación o si existe o no existe diferencia en el hipotético caso que hubiese sido comparaciones, ¿verdad? Y también, justamente, a veces tienen que darse cuenta que obviamente para calcular el tamaño muestral se tiene que tener en cuenta si la hipótesis es unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, como este ejemplo, generalmente el tamaño de muestra es menor al tamaño de muestra cuando se calcula para hipótesis bilateral. Entonces, para que se den cuenta, todo influye. O sea, para cada decisión que tomemos, si vamos a hacer comparaciones, si vamos a hacer correlaciones entre variables, si vamos a hacer asociación, o sea, relación entre variables cualitativas, o sea, todo hay algo previo que hay que realizar para que nuestros resultados sean los más objetivos posibles. Y algo fallamos y tenemos cada vez más limitaciones dentro del trabajo. O sea, resta calidad, por así decirlo. Y como les dije, no hay ni un trabajo que sea perfecto, ¿verdad?
A veces, si usamos muestreos no probabilísticos, a veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, la característica de las variables, seleccionan mal la prueba estadística, o sea, lleva a que pueden existir errores en las conclusiones. Pero lo que se busca es justamente esa coherencia, ¿sí? De que si seleccionamos esto como título y buscamos esto como pregunta de investigación a responder, entonces la hipótesis debe indicar una respuesta a esa pregunta. Como la compañera recién dijo, ¿existe relación? Puede ser, profe, sí, esa podría ser la hipótesis de investigación entre ellos. Profe, y hablar de efecto, ¿Perdón? hablar de efecto o nombrar la palabra efecto, ¿qué efecto? Eso es causalidad. Eso Mm. sería un estudio explicativo y en realidad vos no estás manipulando variables. A menos que hagas una regresión, o sea, un análisis multivariante, podrías tener alguna idea de qué tanto la ansiedad y la depresión explican los cambios en la varianza de la calidad de vida. Pero nosotros no, o sea, eso no indica el resultado, porque se hizo solamente comparaciones de grupos, o sea, relación entre variables. Entonces, la hipótesis de investigación, si la pregunta es, ¿existe relación? O sí o no, ¿verdad? O sea, tipo, si existe o no existe. Entonces, prácticamente la hipótesis nula, por eso le digo, una cosa hacen bien y el resto ya está bien encaminado. La pregunta es, o sea, el punto es elegir bien, saber qué se midió, qué se buscó en el trabajo y a partir de eso redactar, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula es que no existe relación entre las variables y la hipótesis de investigación es que existe relación entre las variables. Ahora, la hipótesis alternativa puede ser esta, porque famoso nosotros tenemos correlaciones o comparaciones de grupos, ¿verdad? Que son más específicos. O sea, por ejemplo, si hay comparación de grupos, ¿cuál de los grupos hay diferencia? ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos comparación entre varones y mujeres, entonces, según sexo, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, las mujeres puntúan más en ansiedad, depresión y calidad de vida, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia Profe, de pero los varones. eso también tendría que especificarse en el título, ¿verdad? Claro, si el trabajo en esencia es comparación de grupos, indicaría eso en el título. Exactamente. Te estoy dando un ejemplo de que hay la prueba estadística me puede indicar si hay diferencia o si hay correlación entre las variables, pero me puede especificar qué tipo de correlación o cuál de los grupos es mayor o menor a el otro grupo. Puede ser mucho más específico la información que me da. Entonces, si hacemos correlaciones, por ejemplo, podemos indicar qué específicamente, o sea, cuál de las variables podrían indicar justamente las que estén relacionadas y en qué medida con la calidad de vida. Porque generalmente eso ocurre en los estudios que son correlacionales e incluso los explicativos. A la hora de hacer comparaciones o relaciones entre variables, nosotros podemos especificar si existe o no correlación, pero también qué tipo de correlación hay. Sabemos que existen correlaciones positivas, inversas, incluso niveles de correlación baja, moderada, alta, dependiendo del coeficiente, ¿sí? Entonces, esos son datos a poder responder a hipótesis alternativas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hacemos una prueba estadística, o sea, dependiendo de qué datos nos formulen, nosotros podemos ir indicando a qué hipótesis vamos a ir respondiendo. Obviamente, la hipótesis de investigación, o sea, al ver que la correlación o la comparación es significativa, ya se acepta la hipótesis de investigación. Pero podemos ofrecer otros datos. ¿Qué tipo de relación es? ¿En qué nivel de correlación tenemos? Si es baja, moderada, alta. Si es positiva la correlación o si es inversa. O incluso podemos responder en caso de comparaciones cuál de los grupos tiene mayor medida en la variable numérica que el otro grupo que evaluamos, por ejemplo. Entonces, yo le hago nomás hincapié de que las pruebas estadísticas, o sea, cómo vamos a analizar esos resultados, nos puede indicar información más detallada del tipo de relación que existe entre las variables. Profe, y ahí le podés agregar nomás sin especificar en tu tema, o sea, en tu título vos podés ir agregando nomás todos los resultados que te tiren el estadístico. No entiendo. ¿Cómo? Sí. Yo entiendo, Cuando profe. vos estás investigando algo, ¿verdad?
Ujú. Y en este caso, si yo uso el SPSS y me tira más resultados de lo que yo estoy buscando, yo le puedo agregar nomás a la investigación sin agregar ese detalle o sin modificar el título. Siempre y cuando la esencia de tu trabajo sea bilateral, sí. Si es unilateral, o sea, no puedes cambiar. Porque el tamaño de muestra para contrastar hipótesis alternativa es menor para contrastar hipótesis bilateral, pues. Sí. Y ahí puede haber errores aleatorios si es que, o sea, puede ser falso la conclusión. Resultado. Exactamente. Ya, profe. Entonces, Bueno, pero eso, eso por- únicamente a medida que vas haciendo, te vas a ir encontrando con un montón de cosas seguramente. claro, O sea, no. claro, incluso puede ocurrir que la ansiedad se relacione con la calidad de vida y no la depresión. Y esa es otra hipótesis alternativa. O Sí. solamente la depresión con la calidad de vida. Otra hipótesis alternativa. Son datos más específicos. Ya, gracias, profe. Ok. No sé si fui muy específica hoy o se entiende que tiene que haber esa coherencia lógica entre los apartados. Profe, la verdad que a mí me quedó una duda con respecto a lo que preguntó la compañera. Me pareció súper interesante su pregunta y no entendí muy bien tu respuesta. Porque en el caso hipotético de que ella hace en el SPSS, ¿verdad? Su trabajo, etcétera. Y asimismo, ella no habla de dividir por sexos, pero una de las cosas que al trabajar en el SPSS le tira es la diferencia entre sexos. Entonces, Eso se puede es como que colocar. Bueno, sí, claro. viste que generalmente. Pero la diferencia de sexo solo me va a tirar si yo estoy cargando los datos de sexados, por decir. Por ejemplo, tantos números de casos, no números de casos, tantos, ¿cómo se llaman? Encuestados son, qué sé yo, 200 mujeres y 250 hombres. Si yo le cargo el dato, solamente en ese caso me va a tirar el software. Sí, Claro. pero si yo no cargo ese dato específicamente no me va a tirar, ¿verdad? Por ejemplo, que comparemos según sexo, ansiedad, depresión y calidad de vida. Ustedes Sí. me preguntan si tienen que poner una hipótesis entre la diferencia. De esa diferencia extra. Esa es la pregunta. Claro, Sí. claro, o sea, yo al menos No. entendí de alguna manera eso en la pregunta. No, Porque como que, la respuesta es no, porque es un dato extra que ustedes van a colocar, pero ustedes pueden poner como objetivos específicos. Pero ese resultado tiene la limitación de que ustedes tuvieron en cuenta el tamaño de muestra de las variables en general, no de las variables cómo se comporta por grupo. Si ustedes quieren saber en esencia la diferencia entre grupos, el título debe indicar, la pregunta debe indicar, el objetivo debe indicar y la hipótesis debe indicar la diferencia de grupos. Y en base a eso seleccionan el tamaño muestral, en base a cómo se comportan las variables en los dos grupos. Pero sí pueden buscar esa información en este trabajo, pero teniendo como objetivo específico. Solo que tiene la limitación de que no buscaron el tamaño de muestra en base a los grupos, de cómo se comporta la ansiedad y la depresión y la calidad de vida en varones y mujeres, según sexo. Y así podría estar sesgado, profe, ese Bueno, resultado. nosotros, por ejemplo, por eso les decía, a veces hacen estudios descriptivos y dentro de los estudios descriptivos hacen correlaciones, otras correlaciones, comparaciones de grupos. La limitación es que pueden haber errores de tipo 2, como les dije, o sea, aceptar hipótesis que son falsas, pero ustedes deben aceptar nomás esa limitación, porque la esencia del trabajo ustedes están siguiendo, o sea, tienen el tema bien colocado, seleccionaron las variables, usaron un instrumento confiable y validados, tuvieron en cuenta qué pruebas estadísticas se tienen que utilizar en base al comportamiento de sus variables en su grupo, seleccionaron los casos de manera probabilística. Esto están haciendo lo más objetivo posible, teniendo en cuenta esto en esencia. Obviamente hay otras informaciones que pueden quitar, solamente que esos resultados que van a estar en objetivos específicos van a tener limitaciones, pero estos no.
porque la selección del tamaño de la muestra, la selección del instrumento, cómo se comporta la variable en el grupo y la prueba que van a utilizar, ¿tuvieron en cuenta eso? O sea, es acorde a esto en esencia. O sea, van a ser los más objetivos con esto, que es lo que se están planteando en el trabajo. ¿Sí? Ahora, como les dije, hay gente que hace estudios descriptivos, pero hace correlaciones. Pueden haber limitaciones en las correlaciones porque no se tiene en cuenta el tamaño de la muestra o cómo seleccionar los casos, si es no probabilístico, por ejemplo, o cuántos casos tenían que evaluar teniendo en cuenta de cómo se comportan las variables en la correlación de esos datos en un estudio descriptivo. ¿Sí? En cambio acá, el estudio es correlacional, pero ustedes para calcular el tamaño muestral van a tener en cuenta de cómo estas dos variables se correlacionan con la calidad de vida. No cómo se comparan entre grupos, como me dijeron según sexo. Claro que puedes buscar y hacer el análisis. La limitación de ese resultado es que no sabemos con estudios anteriores cuántas personas como mínimo tendrías que estudiar para poder ser más objetivo si hay diferencia o no entre los grupos. Porque tu trabajo en esencia quiere buscar esto. Y no podemos buscar un millón de cosas, sino vamos a tener, o sea, hacer nomás otra investigación con otro título. De que podés hacer, se puede hacer. Solo que tiene esa limitación. Que entre los grupos, en la comparación de grupos, entre calidad de vida, ansiedad y depresión, no se tuvo en cuenta de cuántas personas tengo que elegir por grupo teniendo en cuenta estudios antecedentes para calcular el tamaño muestral. Se tuvo en cuenta de la correlación y esa es una limitación del trabajo. Lo más objetivo es lo que responde a esto. Lo más objetivo que se tiene es de tu título, tu pregunta, tu objetivo y contrastas tu hipótesis con tu análisis de datos. O sea, vas a verificar si hay relación, si no hay relación o si existe. Pero si haces otros contrastes de hipótesis con otras variables, va a tener limitación esos contrastes. Porque la esencia de tu trabajo se enfoca en esto, solo y exclusivamente en esto. O sea, vamos a decir, la información de mayor calidad que vas a tener es este apartado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ah, ok. Bueno. O sea, yo entiendo como que me tengo que limitar a lo que dice mi título y mi pregunta. Claro. O sea, apuntar solamente a eso, aunque tenga otros datos. O sea, la información de mejor calidad va a ser esa. Sí. Por más que vos hagas, no sé, comparar con sexo, no sé, estado civil, todos esos datos que haces con lo sociodemográfico puede tener limitaciones. Pueden estar sesgados porque no tuviste en cuenta cómo tenés que seleccionar según, o sea, cuántas personas tienen que estar casadas, solteras, divorciadas, viudas. Y ahí hay una limitación, porque sabemos que la mayoría van a ser solteros, por ejemplo. Entonces, ese resultado va a reflejar más a los solteros, los resultados que se tienen. Entonces, vos no tuviste en cuenta cuántas personas tienen que estar en tu muestra para hacer en el grupo de solteros, casados, divorciados y viudos. Porque para eso se calcula. Entonces, esa limitación de ese objetivo de comparación según el estado civil, según sexo, según rango de edad, va a haber limitaciones. O sea, pueden haber errores en las conclusiones, pero vos indicás nomás que vos tenés que aceptar nomás tu limitación en tus conclusiones. Uno tiene que ser honesto. Acá lo que se pide es honestidad. Y vos, famoso, es importante tener en cuenta que hay un autor en el libro de Otto Schinzer decía, es mejor tener una pista acerca de un tema que no tener información sobre el tema. Ustedes para otras investigaciones ya están brindando pistas de si hay diferencia entre grupos según sexo, según rango de edad, según estado civil. Por más de que tiene limitaciones, las conclusiones, otra persona va a verificar si a esas mismas conclusiones se llegan. ¿Me explico? Pero la calidad de información, en mayor medida, por así decirlo, en base a seleccionar bien los instrumentos, seleccionar bien los casos, ¿verdad? Verificar qué pruebas estadísticas tienen que usar, lo que la mayor calidad que vamos a tener es
en estos datos que vamos a obtener en nuestra investigación. ¿Se entendió? Así. Sí, profe. Sí. ¿Me entendieron? Sí, profe. Así. Sí, profe. Okay. Yo creo que tenemos que practicar más, profe, y ahí va a quedar como más fijo el conocimiento, porque es un poquito confuso, al menos para mí todavía me confunde un poco. Ok. Lo que pasa es que de alguna forma se toca cosas que tienen que ver con metodología también. Con el segundo parcialito, que tiene que ver con el instrumento, con los sesgos que pueden existir. O sea, yo les sugiero que lean, por ejemplo, los principios Max-Minkow, ¿verdad? Y las amenazas a la validez interna, validez externa, validez por conclusión estadística y validez de constructo en investigación, ¿sí? Porque la calidad de la información que obtenemos es por medio de la validez. Entonces, si entendemos validez en metodología de la investigación, ustedes van a poder criticar cualquier trabajo que lean. Van a saber cuál es la limitación, o sea, cuál es la información de calidad máxima que tienen, teniendo en cuenta el nivel de investigación que se estudia, si es descriptivo, correlacional, explicativo o si es netamente exploratorio. O justamente si... Ahí se me fue la idea. Perdón, discúlpenme. Y también, o sea, la limitación y cuál es la información de calidad que puede tener el trabajo. O sea, las limitaciones del trabajo como tal. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Porque cuando se defiende un trabajo, uno tiene que saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de los resultados. Y por qué tiene esas debilidades. Y lo que se pide en el informe final, o sea, en las discusiones, o mejor dicho, en la conclusión es, vos reconoces nomás que la comparación según sexo, en la comparación según rangos de edad o según estado civil de la ansiedad, depresión y calidad de vida, para que verifiquen con otras investigaciones o replicando el estudio teniendo en cuenta el tamaño de la muestra según los grupos, para verificar si los resultados se mantienen o no. Porque puede ocurrir de que otras personas tengan en cuenta eso y lleguen a tu misma conclusión o lleguen a una conclusión contraria. ¿Sí? Pero como la esencia de tu trabajo se enfoca justamente en estos apartados, es tu título, tu pregunta y tu objetivo general, en eso esas son las fortalezas que tiene tu trabajo en cuanto a la calidad de información que vas a obtener. Solamente en eso. ¿Sí? O sea, la mayor fortaleza es en base a lo que buscas y qué querés saber, y vas a seleccionar los casos en base a esto, vas a seleccionar tu tipo de muestreo en base a esto, y vas a seleccionar las pruebas estadísticas, en el caso del análisis, en base a esto que vos escribiste. Incluso si yo acá simplemente cambio nivel, cambian muchísimas cosas. Porque hay una parte del libro de Kelly que dice que cuando nosotros las variables numéricas, en este caso las escalas de intervalo o razón, que tenemos en esencia a la hora de medirlo con los instrumentos, pasamos a variables cualitativas, que es por ejemplo niveles, se pierde información. Porque agrupamos en niveles los puntajes. O sea, alguien que puntuó, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y no sé, creo que 13 es el límite para niveles en el test de depresión. A partir de 14 creo que es nivel leve de depresión. Entonces, se juntan en un solo nivel todas esas puntuaciones. Entonces, se pierde información en esencia. Si vos usas la variable, o sea, el instrumento, la puntuación del grupo en general, en esencia, es más nítida la información que vas a obtener. Al agrupar, al pasar una variable numérica a variable cualitativa, se pierde información. Porque pueden haber puntuaciones extremas. Incluso a veces, a la hora de tener la base de datos, nosotros decidimos si hay puntos extremos y tenemos que eliminar, casos extremos a eliminar. Profe, ¿Sí? ya se acabó la hora. Bueno. ¿Copiaron esto? ¿O hicieron screen de pantalla? Así. Sí, profe. Vamos a ver la grabación igualmente, profe. Bueno, está bien, no hay problema. Ok. Gracias, profe. Vamos a estar trabajando con los casos el lunes también y así.
Gracias, profe. Dale. Profe, gracias. Profe, Chao, chao. Chao, chao, gracias. chao. Cuídese, profe. Gracias.